Bien, es oficialmente la tarde, así que buenas tardes y bienvenidos a la cuarta reunión o webinario anual de acceso expandido o ampliado presentado por el grupo Coupa. Les vamos a ofrecer traducción simultánea en directo, así que seleccionen interpretación en la barra inferior de Zoom. Coupa es un grupo de trabajo de la División de Ética Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York. Lo que quieren es realizar investigación en temas éticos para mejorar el acceso a los productos en vía de investigación. Nuestro webinario es muy práctico hoy, empoderamiento a través de la educación, y eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy. Les damos la bienvenida a todos, pacientes, representantes de pacientes, clínicos, miembros de la industria, académicos, reguladores y a muchos otros. Esperamos que hoy comprendan mejor lo que significa el acceso ampliado, lo que no es y cómo pueden utilizarlo de la mejor manera posible. Nuestro tiempo es limitado, así que les enviaremos información importante y recordatorios a través del chat. Habrá una sesión de preguntas y respuestas al final, así que preparen sus preguntas y envíennoslas por el cuadro de preguntas y respuestas. Personalmente es para mí un placer estar con ustedes hoy. Soy Christopher Robertson, soy profesor de Derecho en la Universidad de Boston. Soy miembro de Coupa y voy a moderar este webinario. Voy a empezar con una perspectiva general de los aspectos básicos del acceso ampliado. Nosotros empezamos con la idea de los productos médicos en fase de investigación. ¿A qué nos referimos? A fármacos, dispositivos, a veces a pruebas. Y en cuanto a fármacos, pequeñas, grandes moléculas, agentes biológicos que están todavía siendo investigados, que no se han autorizado por una autoridad reguladora en Estados Unidos, la FDA. Y esto significa que son fármacos experimentales, no están aprobados o están en fase de preautorización, aunque es de esperar que se aprueben al final, porque, claro, hay que estudiar si son seguros y eficaces para sus objetivos. Estos productos normalmente están en ensayos clínicos. Esto es aleatorización a un placebo, a un producto que nos permite estimar la eficacia y la seguridad del producto. Aquí tenemos la imagen de las fases de los ensayos clínicos. Por ejemplo, tenemos los fase 3, que son necesarios para conseguir la autorización de la FDA para su indicación. Y luego hay la fase 4 posterior. Históricamente, los ensayos clínicos han sido el método principal y seguro y útil para acceder a productos en investigación antes de aprobarse en el mercado. Pero la cuestión de hoy es, ¿qué pasa si un paciente no puede participar en un ensayo clínico? Quizá está lleno el ensayo clínico o se ha acabado, o el ensayo clínico no se realiza donde vive el paciente, o el paciente tiene una comorbilidad o un factor de exclusión que no le permite entrar en el ensayo clínico. O quizá quiere utilizar el fármaco para un uso distinto del que se está probando. Estos son algunos motivos por los cuales el proceso de ensayos clínicos, aunque es el pilar de la aprobación de fármacos, no puede ser apto para todo el mundo. Hace décadas, hace casi 50 años, la FDA empezó a formalizar un proceso para permitir lo que denominamos el acceso ampliado o el uso compasivo de productos antes de ser autorizados. Este proceso implica una solicitud a la FDA, ya sea individual o en grupo, a través de un protocolo de grupo, y normalmente la investigación muestra que la FDA aprueba más del 99% de las solicitudes, pero a veces la FDA pide más información, pide que se hayan considerado otras opciones, porque claro, la FDA considera todos los productos que están pasando por ensayos clínicos. Y últimamente este proceso se ha agilizado y hay vías de emergencia que se pueden hacer a través del teléfono y en cuestión de horas se puede aprobar el uso de un fármaco. Pero el Congreso aprobó una ley hace poco que es la Ley Federal del Derecho a Aprobar y resulta útil comprender el programa de acceso ampliado y el derecho a aprobar porque se pueden yuxtaponer. Bien,
En este proceso, bueno, en primer lugar, quiero hacer hincapié en que el objetivo del derecho a aprobar es que la FDA desaparezca del panorama. La FDA es esencial en los programas de acceso ampliado. Así que es importante en ese caso. Pero tenemos que en el segundo caso, en un programa de derecho a aprobar, la Junta de Revisión Institucional es necesaria en el programa de acceso expandido, pero en cambio no es necesaria en la Ley de Derecho a Aprobar. Otra diferencia es que el programa de acceso expandido es muy flexible. Permite acceso a fármacos que no están en ensayos clínicos o que ya no están en desarrollo clínico activo o que están en fase 1, mientras que la Ley de Derecho a Aprobar no da acceso a fármacos que no han pasado por la fase 1. Esto es, que evalúa toxicidad y eficacia. Y en el acceso ampliado vemos que tiene digamos, un alcance un poco mayor. Hace referencia a enfermedades graves y potencialmente mortales, mientras que la Ley del Derecho a Aprobar solo hace referencia a enfermedades potencialmente mortales, pero no a enfermedades debilitantes o graves, como sí lo hace el programa de acceso ampliado. Pero estas dos posibilidades hacen necesario a la compañía farmacológica o farmacéutica y al doctor. Esto es lo que tienen en común estas dos opciones. Así, a veces el derecho a aprobar puede llevar a engaño, porque, claro, no puedes probarlo a menos que el fabricante y el doctor estén de acuerdo. Pero una diferencia en cuanto al derecho a aprobar es la protección de responsabilidad civil. A los doctores, aunque actúen de manera negligente o las compañías actúen de manera negligente, no se las puede demandar. Así que en teoría alguien puede pensar que los doctores y las compañías prefieren esta segunda opción. Pero vemos que, en cambio, prefieren trabajar con la FDA, con las juntas de revisión institucional. Esto es, con el programa de acceso ampliado, si pueden escoger una de las dos opciones. Antes de acabar, quiero decir que yo creo que hay 4 principios clave para el acceso previo a la autorización. En primer lugar, tener en cuenta los estatutos y las regulaciones. Y porque además no se pretende ganar dinero con estas dos vías. Algunos costes son reembolsados, claro, pero el objetivo no es salir al mercado y por eso no todas las compañías optan por esta opción. El segundo principio es que no podemos desviar a los pacientes de los ensayos clínicos a estos programas, porque los ensayos clínicos demuestran eficacia y seguridad y claro, hay que hacer un nivel de inversión importante. Así que estas dos opciones son complementarias de los ensayos clínicos. Y el tercer principio, claro, es básico a la sanidad y la investigación. Tenemos que asegurarnos de que administramos estos productos a los pacientes bajo unos riesgos razonables, teniendo en cuenta otras alternativas y lo que sucedería si no tomaran esos fármacos. Y cuando decimos riesgos razonables, claro, no sabemos mucho en cuanto a la eficacia y la seguridad del producto y cuesta evaluar la razonabilidad. Y luego, claro, hay que asegurarse de que los pacientes comprenden que este producto todavía no ha demostrado su eficacia y seguridad, que quizá podría causar algún daño. Este es el marco ético que podemos utilizar para abordar estas cuestiones. Pues ahora para mí es un placer presentar a la primera ponente, que es Claudia Hirawat, es propietaria y presidenta ejecutiva de Both Advisors. Hasta 2015 fue presidenta de PTC Therapeutics, ha sido voluntaria en el grupo de enfermedades raras EuroDIRS y Both promueve la inclusión de pacientes con enfermedades raras. Ella también ha sido profesora en la Facultad de Medicina, en la División de Ética,
y nos va a hablar de algunos de los obstáculos que encuentran los pacientes que consideran el acceso ampliado. Muchas gracias, Chris, y bienvenidos todos. Yo voy a hablar en términos generales sobre los desafíos a los que se enfrentan los pacientes en este proceso. Imaginemos una situación hipotética en la que a un paciente tiene una enfermedad grave o potencialmente mortal sin opciones de tratamiento y el paciente no es apto para ensayos clínicos, intenta ser incluido en un ensayo clínico, pero no cumple los criterios de inclusión. Han oído hablar del término uso compasivo, así que le preguntan al médico qué es eso. Estudian, acceden a la web de la compañía que está investigando el fármaco que quieren conseguir, pero solo encuentran obstáculos. Pues bien, el conocimiento o la conciencia de este programa, la terminología, esto es uso compasivo, acceso ampliado, confunde a los pacientes. Los pacientes no conocen estas posibilidades y a veces los médicos tampoco las conocen. Normalmente las compañías publican políticas en las páginas web, pero a veces son ambiguas y difíciles de encontrar. La ley les requiere que tengan la política en su página web por ley, pero a veces dicen que priorizan los ensayos clínicos, dicen que los pacientes tienen que intentar cumplir los criterios de inclusión, o si nos ponemos en contacto con ellos, dicen que ya nos contestarán en 5 días, que es lo que requiere la ley, pero no hay detalles sobre un plan sobre el acceso ampliado. Los médicos a menudo no tienen claros los mecanismos de acceso y a veces tienen que ponerse en contacto con la compañía para obtener más información. A veces no hay una persona que pueda proporcionarles esta información. Y claro, he aquí todas estas barreras. Y luego los procedimientos per se. Las compañías aceptan consultas solo de parte de los médicos. Así que no siempre hay alguien disponible para responder las preguntas de los pacientes y explicarles el proceso. Lo mismo para los médicos. A veces tienen que rellenar unas solicitudes, pero no reciben mucha explicación sobre el proceso. Las compañías normalmente no son muy transparentes en cuanto a los criterios de toma de decisiones. Esto es, el médico quizá no reciba información sobre qué es lo que se tiene en cuenta, qué es lo que marcaría la diferencia para considerar a un paciente. Puede ser un esfuerzo en vano. Y el proceso de revisión puede ser largo. Dicen que nos responderán en 5 días para la consulta inicial, pero el proceso de revisión puede tardar mucho más. ¿Otros desafíos adicionales? Pues bueno, hay algunos programas que proporcionan acceso. Si hemos conseguido superar todos los obstáculos, pueden proporcionar acceso al fármaco, pero la compañía o el seguro quizá no cubra otros costes asociados como la hospitalización, el acceso a otros tratamientos necesarios para recibir ese fármaco. Y si hay una decisión negativa, normalmente no hay un mecanismo de apelación claro que nos indique qué podemos hacer en ese caso. Los motivos de negación pueden ser ambiguos. A veces las compañías dicen que no pueden proporcionar el fármaco en ese momento, pero no especifican cuál es el problema. Y para complicar las cosas, en la comunidad resulta que a veces puede haber alguien con un perfil parecido que ha obtenido acceso y nosotros no sabemos cuál es la diferencia entre ese paciente y nosotros. Así que nosotros tenemos una lista de deseos en la siguiente diapositiva de lo que les pediríamos a las compañías. Las compañías no es que nos pongan las cosas difíciles porque no les importen los pacientes, esto es importante para ellos también, pero es que hay falta de información en cuanto a este mecanismo. Las compañías tampoco comprenden las posibilidades que pueden aportar a los pacientes. Hay una idea falsa de que el riesgo es demasiado alto, pero hay algunas compañías, sobre todo grandes farmacéuticas, que tienen procesos muy bien establecidos y que funcionan perfectamente. Pero lo que nos gustaría ver en general es que las políticas están ubicadas fácilmente en las páginas web y están actualizadas y mencionan los programas existentes, así que si accedemos podemos saber qué es lo que está o no disponible.
También hay que publicar programas en la web clinicaltrials.gov y en Expanded Access Navigator de la Fundación Reagan-Udall. También nos gustaría que hubiera personal disponible para responder a preguntas de pacientes y médicos. Nos gustaría que nos proporcionaran información transparente y coherente en cuanto a los criterios, el proceso, los costes y las razones de denegación, si corresponde. Resalto coherencia porque los pacientes a veces son tratados con distintos criterios y el mecanismo para apelar ante una decisión negativa, si corresponde, tendrá que basarse en la naturaleza de la denegación o del rechazo. Todo esto mejoraría las cosas, sobre todo en las empresas biotecnológicas. Estaría muy bien que tuvieran una estrategia temprana y que se comunicaran de manera abierta con la comunidad. Eso marcaría una gran diferencia para los pacientes. Muchísimas gracias, Claudia. Es un placer presentar al siguiente orador, Kay Holcomb. Y los próximos 2 oradores no tienen diapositivas, así que no se preocupen, no se están perdiendo nada, simplemente tendremos a los oradores aquí. La señora Hawker ha sido asesora delegada del Stewart Institute for Public Health y además fue antigua vicepresidente senior de política científica en la Organización para la Innovación Biotecnológica. Tiene un máster de ciencia química y además también ha trabajado en Kappa Phi y Iota Sigma Pi, y con eso le doy la palabra a Kay Holcomb, a este podio virtual. Muchísimas gracias a todos, bienvenidos al webinario de hoy. Quisiera hablar un poquito sobre mis percepciones a lo largo de estos años. He trabajado durante muchos años en este ámbito del acceso ampliado, que antes se denominaba uso compasivo, para intentar entender mejor el proceso y ayudar a los pacientes a que lo entiendan mejor. Tal y como ha dicho antes Claudia, todo esto puede ser un sistema críptico con unos procesos difíciles de seguir. Quisiera dedicar unos minutos a hablar de mi percepción sobre cosas que se están planteando las grandes empresas farmacéuticas cuando desarrollan un compuesto para intentar someterlo al proceso regulador de la FDA o de otras instituciones de otros lugares del mundo, y ven la necesidad de que algunos de esos compuestos de investigación en los que trabajan, cuando se plantean hacer que estos productos de investigación estén disponibles fuera de los procesos muy bien controlados de sus ensayos clínicos. Y quisiera decir que yo me hago eco de lo que decía antes Claudia al principio, en el sentido de que una de las razones por las que a mí no me gusta la terminología de uso compasivo es porque un poco da la sensación de que si una empresa no hace que su producto esté disponible, esa empresa no es compasiva, no tiene compasión. Y eso es una falsedad clarísima respecto al sector farmacéutico, porque yo creo que en los últimos 10 años o algo más, las empresas han estado participando cada vez más y en mayor profundidad en lo que nosotros denominamos el desarrollo de fármacos centrado en el paciente, es decir, escuchar a los pacientes, comprender su enfermedad y saber qué quieren y qué necesitan. Y todo eso va impulsado por el hecho de que estas empresas están en este sector precisamente porque tienen compasión para con los pacientes que necesitan tratamiento para sus respectivas enfermedades. Así que lo primero que preocupa a las empresas es el impacto o la repercusión que se derive de que ese producto esté disponible fuera de los estudios clínicos, dentro del propio estudio clínico. Si hay
disposición, disponibilidad y hay un número grande de pacientes en los que vemos que hay acceso ampliado, ¿significará eso que un número menor de personas tendrán interés en inscribirse en los ensayos clínicos de clase 3 que hay que completar antes de conseguir la aprobación de la FDA para el producto? Eso es una opción. En los estudios clínicos, algunos pacientes no reciben el fármaco, algunos pacientes están en el grupo control y si desean recibir el fármaco porque es lo único que quieren, no quieren participar en un ensayo clínico precisamente. Por otro lado, a las empresas también les preocupa respecto a sus ensayos clínicos el que cuando permiten ese acceso fuera del ensayo clínico, están perdiendo control porque la empresa ya no está al cargo de cómo el médico usa ese fármaco, qué hace el médico con la información que obtenga, por ejemplo, acontecimientos adversos, etcétera, etcétera. Ellos en los ensayos clínicos, en cambio, sí lo pueden controlar porque seleccionan a los investigadores clínicos, establecen un protocolo y unos requisitos y todo el mundo sigue el mismo patrón. En cambio, eso no siempre es aplicable con el acceso ampliado y a las empresas les preocupa que cuando pierden ese control es posible que estén exponiendo a los pacientes a riesgo. Luego, en segundo lugar, puesto que el acceso ampliado está disponible para los pacientes en cualquier fase del desarrollo de un fármaco, Chris antes ha ilustrado las 4 fases de desarrollo de un fármaco. Bueno, pues incluso después de la fase 1, los pacientes pueden pedir acceso, pero en esa fase, la empresa tiene muy poca información sobre la seguridad del fármaco y a las empresas les preocupa que los pacientes que sufren esa enfermedad y que no se han visto expuestos a ese fármaco, no han pasado por el cribaje para recibir ese fármaco, quizás se sometan a un riesgo mayor del que tienen sin tomar el fármaco. A las empresas farmacéuticas les preocupa muchísimo exponer a los pacientes que ya están muy enfermos y corren grandes riesgos, exponerlos a riesgos mayores. Algunos pacientes dirán, a mí no me importa, yo quiero tomar el fármaco de todos modos, pero esto las empresas farmacéuticas tienen que planteárselo muy cuidadosamente. ¿Cómo pueden poner a disposición este compuesto experimental sobre el que tienen poca información en esa fase a disposición de los pacientes? Porque recordemos que cuando las empresas llegan al punto en que hacen ensayos clínicos que impliquen a pacientes enfermos, ya habrán avanzado bastante en todo el proceso que tienen que seguir. Y además habrán hecho un cribaje muy cuidadoso de esos pacientes, conocerán a fondo a esos pacientes. En cambio, no saben gran cosa de los pacientes cuyos médicos están pidiendo el acceso ampliado a estos fármacos. Luego, también hay otra preocupación entre las empresas, incluso las grandes farmacéuticas, respecto al suministro disponible para ellos mismos, para poderlo poner a disposición de los pacientes que tengan acceso ampliado, porque ese fármaco, recordemos, no está en fase de fabricación hasta que el fármaco no lo apruebe la FDA, o sea que no tienen instalaciones de fabricación específicas ni tienen una línea de producción para ese fármaco, sino que están fabricando ese producto para que esté disponible a los investigadores que participan en el ensayo clínico. Así que las cantidades que se están fabricando son muy limitadas. Hay muy poco material sobrante, así que deben plantearse, ¿nosotros podemos fabricar suficiente compuesto extra para ponerlo a disposición de todas esas personas que pueden pedir ese acceso ampliado si empezamos a concederlo? Y la justicia de este proceso, la equidad, también les preocupa porque se preguntan, ¿qué pasa si fabricamos suficiente y podemos dar este producto solo a 10 personas? ¿Y qué pasa si lo piden 20 o si lo piden 100 personas? Todos estos son factores que
entran en juego al ponderar la decisión de decidir si ese producto se va a poner a disposición de los programas de acceso ampliado. Yo quisiera recordar a todos que las empresas desempeñan un papel enorme en el acceso ampliado, porque sí, quizás la FDA dice que sí, quizás su médico diga que sí. Y por cierto, la FDA ha dicho que sí a la grandísima mayoría, ¿eh? Creo que al 99 y pico por ciento de las peticiones que se le han cursado sobre si se puede recibir acceso ampliado. La FDA dice que sí. Pero el gran interrogante que queda, como destacaba Claudia, es la empresa. ¿La empresa farmacéutica podrá decir también que sí o quizás no? ¿Pueden darse por contentos de que estarán a la altura de poder afrontar todas estas incógnitas de esta población que no entra en los ensayos clínicos? ¿Se producirán acaso acontecimientos adversos que puedan tener una repercusión en el programa de desarrollo de ese fármaco? ¿Qué pasa si sale al mundo este producto en cantidades muy superiores de las que ellos administrarían en un ensayo clínico y ocurriera algo que fuera totalmente inesperado? ¿Cómo podrían atajar esa situación? ¿Qué pasaría si alguien muriera y su familia o sus cuidadores dijeran, mire, esta persona murió porque tomó este tratamiento experimental? ¿Qué hace la empresa llegados a este punto? Obviamente el departamento jurídico se tira de los pelos y eso explica en cierto modo lo que decía antes Claudia, que es cierto, las políticas de la empresa sobre cómo tienen que responder a las peticiones de acceso ampliado, cómo van a gestionar esas peticiones, cuándo dirán sí o no, suelen ser respuestas vagas, porque al final el último que revisa todo esto es el abogado y no se puede ser muy claro, porque siempre llega ese momento en que lo que uno diga no se podrá hacer y entonces tendremos problemas. Y eso les preocupa mucho a las empresas también, claro. Y respecto a las repercusiones de los hallazgos derivados del acceso ampliado en el desarrollo farmacológico de la empresa, es algo que la FDA ha asegurado repetidamente a las empresas, diciendo que no va a frenar nunca su programa de desarrollo farmacológico como consecuencia de que una persona sufra un acontecimiento adverso en un ensayo clínico. Y yo creo que la FDA es sincera al respecto, pero si uno es la empresa y si a uno le empujan a sacar el producto al mercado, donde llegará a un número mucho mayor de personas enfermas, al final uno en la cabeza sigue teniendo esa preocupación de qué podría pasar. La empresa quiere ser justa, quiere estar dispuesta a ejercer la compasión, claro que sí, pero a la vez la empresa tiene un poquito de miedo, bastante miedo, de que algo que no se le haya ocurrido, a pesar de todos los expertos que les asesoran durante el programa de desarrollo, pueda llegar a pasar. Así que yo creo que en general las grandes empresas farmacéuticas tienen una base organizativa y financiera que les ayuda a poder crear programas y muchas empresas tienen programas o departamentos que están dedicados al 100% precisamente a recibir las peticiones de acceso ampliado, evaluarlas. Las evalúan obviamente médicos, expertos en este ámbito de la enfermedad, expertos en ética que también explican cómo hacer todo eso correctamente. Y todo ello, a pesar de todo ello, sigue habiendo todavía los mismos interrogantes. ¿Cómo podríamos hacer esto de un modo que no
tenga consecuencias negativas en el objetivo final de cualquier programa de desarrollo de fármacos, que es conseguir la aprobación de ese producto y que el producto salga al mercado para que todos los pacientes que lo necesitan puedan tener acceso a él. Eso es la prioridad principal y ese es el objetivo y el final de mi historia. Muchísimas gracias, Chris. Te doy la palabra. Muchas gracias, Kate. Y ahora es un placer obtener la perspectiva de una pequeña compañía. Tenemos al señor Kenneth Mock con nosotros. Ha sido CEO, cofundador de 5 empresas pioneras de nuevas terapias para enfermedades potencialmente mortales. Ha sido CEO de Chimerix y lideró una campaña global de acceso ampliado. Ha estado en el Consejo de Bio durante 2 décadas, liderando el Comité de Bioética y también el Comité de Estrategia y Políticas. Tiene un MBA de Stanford y estudió también en Princeton. Tienes la palabra. Gracias, Chris. Muchas gracias a todos. Espero que me vean. Bien, aquí estoy. Sí, le vemos. Está estupendo. Fantástico. Pues bien, Claudia, Chris y Kay han preparado el terreno, por así decirlo. Mi experiencia ha sido muy práctica en acceso ampliado. Yo he estado en varias empresas con programas y esa es la perspectiva que voy a aportar. Creo que hay que empezar diferenciando de qué estamos hablando. A ver, existe una gran diferencia entre lo que es por definición una gran farmacéutica y lo que es una pequeña o una biotecnológica más pequeña, aunque ambas trabajen en el desarrollo de nuevos fármacos. Existen unas características muy diferentes entre ambas. Y el mejor ejemplo es, pensemos en la diferencia entre Macy's, un gran almacén, y una boutique en un pequeño centro comercial. Claro, los grandes almacenes tienen un montón de clientes y tienen esos ingresos. La boutique tiene unos recursos financieros y humanos limitados y solo venden una cosa a la vez, que es su especialidad. Y yo a menudo considero las farmacéuticas y las biotecnológicas desde esta perspectiva. Yo describo mi experiencia como no gestionar una cuenta de resultados, una P&L, sino una L, porque vives en una biotecnológica y normalmente no te basas en los resultados de los ingresos, sino en vender capital a los inversores para ser sostenible. A veces les digo a las personas, no, les digo que normalmente nosotros tenemos un personal que es igual de numeroso que el departamento legal de una farmacéutica grande, pero las habilidades que tienen las biotecnológicas van a ser también muy distintos y mucho más limitados de los que encontramos en las grandes farmacéuticas, con lo cual la capacidad de actuar, interactuar, responder y planificar va a ser muy difícil, muy distinta en ambos casos. Una biotecnológica, a ver, yo la describo como una empresa de investigación que no se preocupa por la cuenta de resultados, que tienen una misión muy específica en cuanto a farmacotecnología. Y esto a veces se pierde en las discusiones, porque hagamos lo que hagamos a la hora de calcular riesgos, cuando desarrollamos un nuevo medicamento, una nueva experiencia, está afectada por fuerzas externas. Puedes perder la compañía. ¿Qué sucede ahora en este mercado? Bueno, ahora estamos en un mercado deprimido, el peor que he visto en 40 años que llevo en la biotecnología. Imagínense que uno entra en este proceso, que es una biotecnológica, que solo tiene un producto y está intentando obtener capital.
y que, por ejemplo, ya tiene un programa de acceso ampliado o quiere desarrollar un programa de acceso ampliado. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Claudia ha dicho que hay que comprender el riesgo. El problema con el riesgo es que es algo desconocido que va a suceder en el futuro. Kay ha dicho algo que he oído muchas veces y es que la FDA dice que nunca han interrumpido un programa de acceso ampliado debido a efectos secundarios observados durante ese programa. Bueno, yo diré que yo soy gran partidario del acceso ampliado, pero no estoy de acuerdo con la FDA diciendo que nunca los han detenido, nunca se han visto impactados. Y lo dejo aquí, porque a veces esto sucede. No se puede decir que no ha sucedido nunca. Bueno, quizá sucede muy poco, pero ha sucedido. Y esto hay que tenerlo en cuenta en el cálculo de riesgo de las pequeñas compañías. Volvamos a aquello en lo que tienen que pensar las pequeñas compañías que solo tienen 1 o 2 productos, recursos limitados y el objetivo, por ejemplo, Bio en su página web tiene los criterios para el acceso ampliado y uno es que el nuevo medicamento esté disponible lo más rápido posible al mayor número posible de pacientes. Y eso entra en conflicto con la cuestión de qué hacemos con los pacientes que quieren ese producto ahora. Lo quiero ahora para este paciente frente a la necesidad futura de un grupo mayor de pacientes. Y les puedo decir por experiencia personal que nadie habla de los pacientes futuros y sus necesidades. No, eso no forma parte del cálculo del acceso a medicamentos en fase de investigación para enfermedades potencialmente mortales. Claro, imaginemos que la persona que necesita ese medicamento es un niño. Yo tengo esta experiencia, todo el mundo lo sabe en Cupa. Y la gente lo ha dicho esto. Sí, hay un niño en necesidad, la gente quiere el medicamento ya para ese niño, independientemente de lo que vaya a suceder. Así es la naturaleza humana. Como padre yo lo comprendo, pero como desarrollador de fármacos hay que ponderar estos factores. Otra cosa, para empezar yo oriento a las compañías, sobre todo pequeñas compañías, para tener claro si quieren iniciar un programa de acceso ampliado o no, porque en cuanto te metes en ello es muy difícil parar y tienes que saber qué es lo que quieres conseguir. Si es solo ayudar a los pacientes, fantástico. ¿Cuántos? Si crees que puedes aprender algo en un programa de acceso ampliado, y por cierto, se aprenden cosas en acceso ampliado, yo lo he visto de primera mano, pueden ser muy beneficiosos. Pero si haces todo esto hay que comprender cuáles son los parámetros. Por ejemplo, mi advertencia es que todas las líneas son borrosas. Si dices solo serán para pacientes mayores de 18, te demandará a alguien que tenga 17 años y medio. Si dices solo es para cierta enfermedad con cierto perfil genético, vendrá alguien y te dirá, pero yo tengo un perfil génico similar y lo quiero. Así que hay que comprender de entrada el deseo del acceso ampliado para enfermedades potencialmente mortales hará que los pacientes lleguen a extremos para conseguir el acceso. Lo podemos comprender, pero nosotros como desarrolladores de fármacos tenemos que pensar en qué significa eso para el desarrollo potencial del riesgo. ¿Quién piensa en los pacientes futuros? ¿Cuáles son los riesgos? Y seamos claros, el acceso ampliado no es desarrollo de fármacos, es... A ver, quizá aprendas cosas. En mi experiencia personal yo he aprendido cosas importantes. También hemos aprendido sobre criterios de eficacia, de seguridad y también aprendimos sobre parámetros de seguridad complejos. Así que todo eso debe pensarse bien. Y si eres una pequeña compañía con recursos limitados y sobrevives gracias al capital, todo aquello que podría enlentecer tu desarrollo, tus esfuerzos de desarrollo, podría tenerse en cuenta siempre a la hora de establecer o no un programa de acceso ampliado. Y el derecho a probar, voy a ser muy claro al respecto. Ninguna compañía desarrolladora de fármacos ética
permitirá que se utilice el itinerario de derecho a aprobar. ¿Por qué? ¿Por qué evitarías a la FDA, que aprueba más del 99% de las solicitudes de acceso ampliado, cuando sabes que al final va a regular tu medicamento? ¿Por qué vas a eludir la FDA? Yo se lo digo siempre a la gente. Hay gente que se queja y dice, vamos a utilizar la vía del derecho a aprobar. Y yo digo, no lo entiendo. Yo no conozco a ningún CEO de ninguna farmacéutica ni de ninguna biotecnológica que quiera eludir a la FDA. La verdad es que yo me pregunto qué es lo que hacen los que la quieren evitar. En conclusión, las compañías pequeñas en concreto tienen que pensar en los parámetros mediante los cuales van a abrir un protocolo de acceso expandido y cómo van a definir los parámetros sabiendo que los límites son borrosos. Nosotros hemos hecho cosas con moléculas pequeñas. El suministro no era el problema. En cuanto a nuestro antiviral, en cuanto lo abres para una infección vírica, ¿cómo vas a decir que no a todos los pacientes que tienen esa infección o infecciones asociadas? Así que todo esto puede irse de las manos y hay que considerarlo antes de empezar. Y cedo la palabra de nuevo a Chris porque ya he acabado. Muchas gracias, Ken. Para mí es un placer ahora dar la bienvenida a un paciente que nos hablará de la perspectiva de un familiar de pacientes, Sukun Kang, que recibió su doctorado recientemente de la London Business School. Felicidades por tu doctorado. Y además es profesor adjunto de gestión de tecnología en la Universidad de Santa Bárbara. Y además tiene interés en industria farmacéutica, biotecnológicas, pero hoy nos va a dar su perspectiva personal en cuanto a acceso ampliado para un miembro de su familia. Gracias. Chris, no sé por qué no puedo encender la cámara. Bueno, pues veremos las diapositivas. Bueno, sigamos, no perdamos el tiempo. Siguiente diapositiva. Muchas gracias por tu presentación, Chris. Mi mujer tuvo un cáncer de mama triple negativo, falleció en 2020. Nosotros tuvimos suerte porque conseguimos acceso a 2 fármacos en fase de investigación. Eso fue entre 2017 y 2019. Tuvimos algunos desafíos porque no teníamos formación médica y además estábamos fuera de Estados Unidos, en Corea. Desde entonces, en base a mi experiencia, yo que estoy en una business school, empecé a hacer investigación sobre qué es lo que impulsa a las compañías a proporcionar acceso ampliado y no proporcionarlo. Y entré en contacto con CUPA y como miembro publiqué un artículo en que estudiamos qué compañías exponen sus políticas de manera abierta. Voy a hablar de mi perspectiva de paciente. Nosotros tuvimos conversaciones con nuestro médico, con la farmacéutica y también les daré perspectivas internacionales. Bien, he visto que hay algunas preguntas sobre cómo se puede convencer a un médico y a una compañía que queremos conseguir acceso ampliado. La mayoría de las veces yo fui el que tenía que iniciar las conversaciones. Ningún médico me había comentado el acceso ampliado. Pero yo busqué qué era el acceso ampliado y se lo comenté al médico. Había confusión en cuanto a la terminología. Yo estaba en Corea. Ahí la terminología de Corea que se utilizaba para acceso ampliado era distinto de lo que utilizaban las farmacéuticas internacionales. Pude hablar con muchos cuidadores y otros pacientes y la verdad es que si los médicos no mencionan el acceso ampliado, hay pocas posibilidades de que pacientes y cuidadores lo mencionen en primer lugar. Yo, la verdad es que me costó.
y yo estaba en Corea. Allí tenemos una seguridad social, esto es un seguro de salud nacional, y la mayoría de las veces es muy bueno, pero hay restricciones en cuanto a los productos que se pueden prescribir a los pacientes. Por ejemplo, el uso extraoficial no se permite en Corea, y además los productos tienen que estar cubiertos por la seguridad social, y no todos los productos novedosos están aprobados o se aprobarán en Corea. Así que a veces nosotros, los pacientes, nunca podemos tomar las decisiones las tienen que tomar los médicos. Y claro, para evitar tiempo y esfuerzos de los médicos, yo tenía que consultar las páginas web de las farmacéuticas para asegurarme de que los fármacos que me interesaban estaban en acceso ampliado. Y a veces, aunque había políticas disponibles, no eran muy específicas en cuanto a qué tipos de fármacos en investigación proporcionaba cada compañía. Siguiente. Este es un ejemplo de los correos que yo enviaba a las empresas farmacéuticas que podían enviar o ofrecer el acceso ampliado. Con suerte a veces recibía pues respuestas, me decían esto no podemos hacerlo, esto sí. A veces me enviaban información adicional, a veces me preguntaban si nos podíamos mudar a Estados Unidos, cosas que eran muy difíciles para nosotros en ese momento. Así que se perdieron muchas oportunidades por el hecho de estar en Corea y por el hecho de intentar acceder a fármacos para una enfermedad que era poco frecuente y difícil de tratar. En Corea, la comunicación significaba que muchas veces pues yo pedía al médico, el médico se ponía en contacto con la sucursal en Corea o con el CRO, y este se ponía en contacto con la sede en Estados Unidos o en Europa, y después todo de vuelta, ¿no? Así que esto implica mucho tiempo. Y muchas veces estos pacientes no tienen tanto tiempo para que todo esto se vaya cumplimentando, todos estos pasos. Creo que esto ya lo he mencionado antes. La aprobación de la FDA tarda entre 1 y 2 años en ser aceptada en Corea. Muchas veces estos fármacos ni siquiera se presentan en Corea ni se aprueban. Para el acceso con preautorización, significa que a veces hay acceso, el acceso ampliado también es para fármacos que están ya aprobados por la FDA, pero todavía no en Corea. Y eso puede ser bueno porque muchos de estos fármacos son prometedores. Y además ya se han probado, pero a la vez significa que muchos de los tratamientos más novedosos o en fase 1 y 2 ya no estaban disponibles en Corea. Muchísimas gracias por haber escuchado mi historia, y si hay preguntas estaré a su disposición para responderlas. Gracias, muchas gracias. Voy a invitar a todos los miembros de la mesa a que enciendan la cámara. Tenemos 11 preguntas ya y 12 minutos, así que voy a empezar directamente. Estoy intentando agrupar algunas de las preguntas porque se está pidiendo pues consejos más prácticos sobre cómo hablar con las empresas. Uno es de un médico que quiere hablar con las empresas para ayudar a un médico, y otro es una pregunta de una empresa que ha presentado un ensayo de fase 2, pero no dice nada respecto al acceso ampliado. ¿Algún consejo sobre cómo poder acceder a estas empresas desde la perspectiva del paciente o del médico? Bueno, depende. Creo que la función de defensa del paciente de las empresas es el punto de contacto ideal, porque tendrían que estar preparados para responder ese tipo de preguntas. Si la empresa es demasiado pequeña y no tiene todavía ese departamento, por ejemplo, si es una empresa incipiente, creo que se puede poner uno directamente de acuerdo con el consejero delegado a través de una carta que explique el interés y busque pues cómo orientar esa comunicación. Eso podría ser una vía eficaz. ¿Y qué piensan de esto de enviar cartas al consejero delegado? Me parece una buena idea también. Creo que
hoy en día la mayoría de las empresas biotecnológicas ya sus jefes, ya saben lo que es el acceso ampliado. Ninguna empresa que esté desarrollando un medicamento nuevo y financiado de una manera razonable, ya conocen el acceso ampliado. Así que ponerse en contacto con el consejero delegado, es una buena idea, y puede ser que no le respondan a uno, pero seguramente es un buen punto de contacto. O con el director médico también se puede hablar, pero ya está bien con el consejero delegado o el director. Luego también hay muchas personas que tienen que entender que las empresas pueden decir que no es el momento para abrir el acceso ampliado para las empresas. No se trata de lo que decía antes Claudia sobre el apelar a la compasión o lo que sea. A veces no están dispuestos o disponibles en ese momento. Las empresas tienen derecho a decir no. Es un debate. Yo no creo que la gente tuviera que deba hacer una apelación a través de las querellas. ¿Ha habido muchas querellas o por malos resultados o por falta de acceso o algo así? Porque han aparecido comentarios sobre Amigal Lights, pero ustedes ya lo saben, lo conocen mejor que yo. Me refiero quizá más a los planteamientos a través de las redes sociales que acaban convirtiéndose casi en amenazas. Lo veo por las conversaciones que he tenido. Y hablando de la ley, hay otra pregunta sobre la ley que obliga a las empresas a que publiquen su política respecto a acceso ampliado. ¿Qué se puede hacer para obligarles a cumplir con esas obligaciones legales? Creo que esa es una pregunta difícil porque sí, la he visto, la he leído y he pensado quizá Chris se la salte y tengamos suerte. Pues no. A ver, no se puede cerrar el programa de desarrollo de la empresa. Eso sería algo perjudicial para todo el mundo. Creo que quizás, y no sé cómo podría funcionar, y seguramente la FDA se tiraría de los pelos. Creo que poner en un aprieto a la empresa es la mejor vía. A ver hasta dónde se puede llegar con eso. Creo que la mayoría de las grandes empresas tienen publicado algo en alguna parte o lo tienen puesto en su propia web, y como dice antes Claudia, a veces si uno busca acceso ampliado, aparece ya directamente el apartado. A veces no es tan fácil, o lo tienen puesto en el navegador de la Fundación Reagan-Udall. Pueden buscar a través del navegador de acceso ampliado. Se llama así, Fundación Reagan-Udall. Y las empresas muchas veces lo ponen allí, sobre todo las grandes empresas, porque tienen un departamento jurídico mucho más amplio y ya se analiza el panorama. Sí es cierto que suelen ser muchas veces algo vagas estas publicaciones, pero como mínimo te orientan para ir por algún camino. Hay muchas personas en los altos cargos de las empresas, y solo hay una de esas personas que será quien reciba esas llamadas telefónicas. Así que si te dicen quién es esa persona, es posible que hablando con esa persona directamente se puedan despejar muchas de las dudas o de las ambigüedades que figuran en la web. Pero es difícil, porque es cierto, la ley exige que esas políticas estén publicadas, estén a disposición del público. Pero la ley no exige que concedas acceso, ¿eh? O sea que es posible que la empresa no pueda tener programa. Les puedes avergonzar en público, pero eso tampoco puede ser puede que no sea muy útil. Sí, lo habíamos hablado internamente en el grupo, y Coupa quizás podría redactar una política o unas directrices que digan: en estas fases no tenemos todavía, no tenemos política de acceso ampliado. Yo estuve trabajando con Alzheimer y en fase 2 y bueno, pues no pasa nada. Eso es una política justa. Creo que la cuestión de las empresas que han puesto a disposición sus medicamentos de una manera excepcional, seguramente muchos
han recibido llamadas de médicos, amigos o multimillonarios que piden acceso. Y esa cuestión de poder hacer una concesión para uno por redes sociales, por amistad o por lo que sea, ese acceso es una cuestión ética a la que tenemos que enfrentarnos, pero en cosas más claras, en blanco y negro, pues yo creo que las empresas pueden decir que no, y por mucho que se les intente avergonzar, eso no ayudará. También se ha hablado de la idea de los protocolos de grupo, y hay una pregunta sobre cuáles serían las mejores prácticas para los protocolos de EAP, de acceso ampliado. Tienen que ser amplios los programas, pueden ser reducidos los programas. ¿Cuál sería el mejor planteamiento? Bueno, es que no lo sé. No sé muy bien en qué consiste la pregunta, porque yo he hecho un poco de todo. En Chimerix empezamos con un único paciente. Cuando llegamos a 200, nos pidieron que lo pasáramos al protocolo de tamaño intermedio. Pero bueno, dependerá de lo que uno pueda o esté dispuesto a hacer como empresa pequeña. La FDA no complica las cosas. Eso es una de las cosas que me desagradan más para los que les gustan pues el planteamiento de Goldwater. Bueno, pues la FDA no complica las cosas, no pone obstáculos, ni los médicos tampoco. Yo he tenido 5 personas trabajando en un programa de acceso ampliado, pero lo único problema era tener los recursos suficientes para poder desarrollar el fármaco para su fin habitual. Esas son las complejidades de las empresas pequeñas, pero los protocolos no es que sean complicados, es que se trata simplemente de fijar unos parámetros, decidirlos. Otra pregunta llega sobre si las empresas deberían planificar ya desde el principio, como parte del programa de desarrollo de fármacos, el ofrecer un programa de acceso ampliado y tener, por ejemplo, ya suficiente suministro del fármaco. ¿Se tendría que normalizar como parte del proceso, inversión y escalado del desarrollo farmacológico? Sí, debería normalizarse. Y creo que hay ya muchas empresas que lo hacen. En especial, yo he visto que las pequeñas empresas que desarrollan productos para personas con enfermedades raras ya piensan en todo eso con antelación, porque ya ven, bueno, tenemos esto que es el primer tratamiento para esta pequeña población, cierto, planteémonos cómo podemos hacer los ensayos clínicos, pero a la vez hacer disponible este compuesto más o menos de manera generalizada. Por ejemplo, ensayos clínicos abiertos. Esa sería una de las vías. Pero creo que sí, que hay muchas empresas que ya se lo plantean con antelación, al menos ahora, mucho más que hace 10 años. Y quisiera decir que estoy oyendo hablar mucho sobre la ley del derecho a aprobar o la ley que exige que las empresas publiquen sus políticas. Bueno, pues es importante recordar que lo mismo ocurre en el Congreso y en todas partes. El Congreso es consciente de un problema y quiere resolverlo inmediatamente porque es un tema de publicidad. Así que leen los titulares, ven que en las redes sociales hay gente que, no sé, que hace manifestaciones aquí o en la capital. No, pues esa no es la mejor vía de poder un poco llevar el timón. Creo que Case me ha hecho cambiar la opinión. Yo cuando decía que el acceso ampliado no es desarrollo farmacológico. Bueno, pues para las organizaciones que trabajan en tratamientos en terapia génica, sobre todo las empresas con capital limitado, el acceso ampliado se utiliza como parte del proceso de desarrollo farmacológico para proporcionarles información sobre cómo ya en las primeras etapas del desarrollo responden los pacientes a sus fármacos. Creo que esa línea borrosa sobre qué es desarrollo clínico y qué es acceso ampliado y qué se puede aprender del acceso ampliado está cambiando. Y desde la perspectiva del inversor, si uno le dice al inversor, mire, vamos a dedicar un tanto por ciento del capital que hemos conseguido recaudar en acceso ampliado y eso no nos ayuda en el programa, seguramente a los inversores no les va a gustar porque no es un buen uso de su capital, pero si decimos vamos a usar este capital para aprender cosas sobre este fármaco que pueden ser útiles y para eso hacemos el acceso ampliado, puede ser útil. O sea que hay que buscar
el sostén económico de estas empresas biotecnológicas que no tienen ingresos para ver cómo se consigue un equilibrio en esta ecuación de todo el proceso de desarrollo. Gracias por mencionar la terapia génica, es una de las preguntas precisamente. Y hay otras sobre la ley de LS, es decir, las subvenciones para el acceso ampliado. ¿Se podría pedir esta información? ¿Es una buena información para ALS, para ELA? Vamos. Bueno, a ver, ¿cuál es la velocidad de mi operación? Pues puede haber un grupo de presión, sucede también en el Alzheimer. Hay grupos de presión que hacen que se asigne capital, sobre todo a enfermedades horribles y complejas. Hay muchas enfermedades terribles y complejas y la cuestión es que es un modelo, hay que encontrarlo, hay que financiarlo. Yo no soy un especialista en esta legislación en concreto, pero hay muchas otras enfermedades que tienen necesidades para otras poblaciones de pacientes. Hay que hablar de ética, de económica y de política. Supongo que esta es la cuestión que lanzo. Y este es un desafío en este ámbito, es la intersección de la economía, la ética y el derecho para satisfacer una necesidad tan amplia en una gran población, pero a corto plazo. Lo dejamos aquí, ya es la hora. Quiero dar las gracias a nuestros panelistas y a los asistentes por haberse unido a este webinario. Responderemos a las preguntas no respondidas por correo electrónico. Dentro de una semana pondremos a disposición de todo el mundo la grabación en YouTube. Y, por favor, consulten nuestra página de recursos, el glosario de términos. Me pueden seguir en Twitter si quieren. Y si tienen alguna pregunta sobre cómo colaborar con Coupa, pónganse en contacto con John Massarelli, el coordinador del programa. Verán en el chat su correo electrónico. Y gracias a todos sobre todo a John, por hacer esto posible. Y gracias a Bionical y más por haber financiado la traducción simultánea en directo al español. Muchas gracias a todos y nos vemos